Muy buenas a todos desde Bogotá, muy buenas desde Colombia. Estoy en la convención de Numiscol y tengo a mi lado a Andrés Cortázar. Qué gusto nuevamente estar contigo, Adolfo. ¿Cómo estás? Bien, con una compañía estupenda y además disfrutando de esta convención. Bueno, en buena hora y siempre bienvenido, ya sabes. Sí, me tratan muy bien cada vez que vengo a Colombia. Andrés Cortázar, probablemente muchos de vosotros le conozcan, seguro es una de las grandes personas de la numismática colombiana. También fue, bueno, probablemente el responsable del éxito que hubo en Cartagena 2021. Gracias, bueno, fue de mucha gente, pero gracias. Sí, bueno, pero fuiste tú uno de los mayores organizadores y además es expresidente de Numiscol, de la Asociación de Numismáticos en Colombia, Así es. que donde has hecho un trabajo pues también extraordinario. Pero bueno, toda esta parte de las asociaciones y demás vamos a tocarla desde un punto de vista un poco tangencial, no porque no sea interesante, sino porque ya lo he tratado en otros vídeos. La cuestión es que ahora, Andrés Cortázar, tú trabajas para PMG. Sí, yo estoy en PMG desde hace Profesionalmente. prácticamente un año, sí, soy graduador de PMG y también soy el enlace de la PMG con la comunidad latinoamericana. Sí, o sea que cuando mandamos esos billetes a PMG y estamos pensando estos graduadores, que cómo serán y cómo... bueno, pues aquí tenemos a uno, de carne y hueso. Así es. Entonces esto, pues eso, le tocamos y es una persona. Eso es lo importante, porque a veces nos pensamos que es una especie de entelequia de yo qué sé, no, son personas. Entonces, como tengo la suerte de poder entrevistar a Andrés, si te parece bien, vamos a centrar un poquito en cómo funciona esto de PMG. Entonces, por lo que sé, Numiscol es un submission center de PMG. Así es, Numiscol es el único submission center que tiene América Latina en este momento y estamos desde noviembre del año pasado, bueno, desde finales de noviembre, comienzos de diciembre, nos convertimos en el primer centro de entrega para América Latina. Entonces, esto del Submission Center, ¿qué es? O sea, ¿en qué se diferencia un Submission Center de un dealer que manda sus billetes a PMG? Bueno, básicamente nosotros digamos que tenemos el recaudo de las diferentes personas que tienen interés en graduar sus piezas y al actuar como Submission Center tenemos digamos el respaldo, el sello, la guía de la empresa directamente con Numiscol, lo que nos permite tener pues tarifas preferenciales, también tenemos unos tiempos de entrega un poco más bondadosos y pues tenemos un representante que soy yo, que está, digamos, a cargo del mercado. Entonces, pues damos una asesoría un poco más allá de lo que puede brindar un dealer cualquiera. Representamos a la PMG ante la comunidad latinoamericana, bueno, PMG NGC, y básicamente actuamos como recaudadores y asesores en el proceso de entrega de piezas para graduación. Entonces, digamos que un dealer puede ser, no digo que cualquiera, pero bueno, casi cualquiera, o sea que te registras como dealer, mandas unas Así cuantas, es. hay incluso coleccionistas que son dealers y que Así tienen es. ese trato directo, digamos, con PMG, los submission center un poco que están avalados. Así ¿No? es, sí. Hay que decir que en España creo que hay dos actualmente, estoy hablando en 2023, creo que hay dos, que son Volafi y Numismática Alcaraz. Luego hay otras empresas que funcionan como dealers, pero bueno, digo para ponernos también un poco En en perspectiva. contexto. Y aquí en Hispanoamérica exclusivamente Por el Numiscol. momento, sí. Y Esperamos que sean más. es curioso porque Numiscol es una entidad sin ánimo de lucro. Sí. Entonces el dinero que se gana de esto... Básicamente es para los gastos operativos de la fundación. Todos los ingresos que recibe Numiscol de sus diferentes actividades, subastas, convenciones, etcétera, se utilizan para reinvertir dentro de pues, la parte operativa y para poder hacer los eventos que realizamos 2 al año usualmente y básicamente pues los ingresos funcionan para eso. Vale, entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando un coleccionista manda a Numiscol, que puede haber sido otro submission center, un billete. ¿Qué ocurre hasta que el coleccionista recibe ese billete graduado? Vamos a hablar de PMG y billetes, pero entiendo yo que NGC y monedas Sí, será funciona paralelo, de ¿no? manera muy similar. Vale. Así es. Entonces, yo soy un coleccionista, tengo aquí mis billetes colombianos de bancos privados, que son los que me gustan a mí. Les dejo unos cuantos billetes a Numiscol para que lo envíe a la graduación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el siguiente Bueno, paso? lo primero es que asesoramos al coleccionista o a la persona interesada en mandar sus piezas en cómo deben llenar los formularios. Los formularios, pues digamos, tienen algunas categorías que se deben entender.
Las categorías, básicamente, hay dos separaciones principales, que son los billetes modernos, que son del año 1957 hacia hoy, y los anteriores, eso es como una categoría máster, por decir algo, y luego hay otras categorías dependiendo del valor de las piezas que se van a entregar. Entonces, digamos que hay una primera categoría, que son billetes hasta $300, la siguiente es de 1.000, la siguiente de 3.000, la siguiente ya salta a 10.000 hasta 25.000 y lógicamente entre la categoría sea más alta el tiempo de entrega es menor. Entonces usualmente asesoramos a las personas de acuerdo a las piezas que están entregando para que hagan... Entiendo que el tiempo de entrega es menor, pero el precio es más caro. Sí, es más caro. Sí. O sea, si mandas un billete de $25.000 es más caro que si mandas uno de $300. Totalmente. Sí. Vale, y te lo mandan antes. Eso hace la diferencia no solamente, digamos, en el valor declarado, que es también el valor por el cual se responsabiliza la empresa, ¿sí? Claro. Y aparte de eso, tiene una diferencia en tiempos también. Una pieza de muy alto valor, lógicamente, se tramita de la manera más expedita y más rápida. Entonces, las personas que quieren una pieza muy rápida o tienen una pieza muy cara, la llevan a esas categorías altas, por ponerle un nombre, ¿sí? Pero, ¿y quién pone el valor? O sea, si yo mando un billete de no sé qué, que es medio único, que tal, y digo, esto vale $200. Usualmente el valor lo pone el dueño del billete, porque nosotros pues no podemos asesorar, o sea, no podemos darle valor a una pieza, aunque existen precios de referencia. Quiero decir, si una persona quiere enviar un billete que vale $10.000 y trata de mandarlo en una categoría de $300, lo normal es que pues ya esté identificado como un billete de una categoría alta y al llegar a la empresa le sube a la categoría que es. Entonces, digamos que es una mezcla de ambas cosas, pero yo creo que siempre el parámetro debe ser que el coleccionista, que es el que sabe lo que vale su pieza, la declare por el valor que piensa que tiene, para que también reciba un soporte en caso de que pase cualquier cosa que podría pasar, le respondan por el dinero que la persona considera que vale su pieza. Sí, claro. Hay unos seguros y demás. Así es. Vale, entonces hemos mandado los billetes, aquí Numiscol nos ha asesorado para rellenar la hojita. Sí. Y toca pagar. Y entonces, sí, bueno, entonces lógicamente el cobro va de acuerdo al número de piezas, a la categoría en la que esté. Nosotros recibimos, digamos, las piezas con la sumisión y luego se llevan a Sarasota, que es donde queda, digamos, la empresa como tal. Todo se trabaja desde allí. Y el procedimiento, porque me gustaría explicarte un poco cómo funciona, primero, el primer proceso es la parte de recibo. La parte de recibo básicamente lo que hace es contar las piezas, asegurarse, digamos, que los números registrados concuerden con lo que se entregó. Pueden haber diferencias que siempre a través del servicio, digamos, Customer Service, se le notifica a la persona si falta una pieza, si sobra una pieza, etcétera, o si hay alguna discrepancia en el número que se relacionó, lo que sea. Entiendo que eso lo hace un administrativo. Sí, lo primero que es ese departamento de recibo. El departamento de recibo básicamente lo que hace es contar, revisar, asegurarse que sí, lo que está escrito en el papel es lo que corresponde. Vale. Hay un segundo proceso que tiene que ver con la parte de verificación. La parte de verificación ya va un poco más profundo porque se encarga de revisar el número del catálogo asignado a la pieza que está allí. Entonces, digamos, son 50 billetes, se revisa uno por uno, que concuerde con el número del catálogo. Pueden haber discrepancias también. Usualmente esas discrepancias deben ser resueltas de parte de la PMG. Entonces, si está mal hecha la descripción, se le llama al señor y le dice, claro, que usted ha dicho aquí que KM Sí. 43 y es el 45. Usualmente utilizamos al PIC como referencia. Y esa es la parte de verificación. La parte de verificación deja, digamos, este envío, esta sumisión lista para el tercer proceso, que es la graduación. El tercer proceso ya son personas más especializadas, es la parte en la que estoy yo, conocedores, digamos, del tema, no solamente a nivel de la catalogación, sino también de si es un billete original, si no lo es, ya requiere de una expertise diferente, ¿sí? Y pues lógicamente somos los que le asignamos un grado a la pieza, entonces se recibe pieza por pieza, se revisa, se le asigna un grado y una vez está listo se pasa a lo que, digamos, a los dos últimos procesos que son la parte de encapsular, que lo hacen ya las personas con la información en el sistema completa y después de eso ya la parte de despachos, envíos. En el caso de Numiscol usualmente vuelven a Numiscol y Numiscol se encarga de entregárselo a las personas que lo entregaron de su manera original. Es decir, vamos a hacer un resumen de todo el flujo de trabajo que hemos definido, ¿no? Ok. El coleccionista entrega a Numiscol, en este caso. Así es. Numiscol lo envía a Florida. Sí. En Florida, una vez que se llega, primero se recibe, se ve que el listado
concuerdan en cuanto número de billetes con lo que está aquí descrito. Siguiente paso es comprobar que la descripción del KM, ¿no? Sí, el PIC, ¿no? Se relaciona con los billetes que ha habido. Luego esto pasa a los técnicos que gradúan. Dicen, no, pues esto es un AU58, es un M63 o lo que sea. Vale, y después ya se encapsulan físicamente, se envían, lo vuelve a recibir Numiscol y Numiscol ya se pone en contacto con el coleccionista. Lo entendiste perfectamente, sí es. Vale. Entonces, bueno, aquí hay, claro, entiendo que el punto más crítico es el de asignación de grado. Así es. Entonces ahí, ¿qué es lo que hacéis? ¿Qué es lo que haces tú? Cuando te llegas, porque yo entiendo que llegas a tu trabajo, te sientas ahí en la silla y te vendrán con una caja llena de billetes o... Con las sumisiones como tal, cada sumisión va separada, entonces llega con todos los documentos que la acompañan y tú comienzas a mirar pieza por pieza. Lógicamente todo esto está soportado en un sistema que va haciendo la trazabilidad desde que se recibió, se verificó, luego ya estamos en la parte, digamos, de asignación de grado. No hay posibilidad de robo por parte de nadie o del cambiazo por parte de ningún... No. Todo tiene, además de todo, como esa trazabilidad viene a nivel, digamos, de un programa, el seguimiento tiene que ser exacto. Se pueden presentarse errores, pero no de ese tipo, como que se pierda una pieza, por lo menos no es algo usual, no es algo que yo haya visto desde que estoy trabajando allí, jamás. Vale. Lógicamente se pueden presentar errores humanos, todos son procesos humanos, ¿sí? Entonces puede haber un error en el recibo, puede haber un error en la verificación, puede haber un error en el grado también, sí, es diferente, ¿no? Todos esos procesos humanos pueden tener errores, pero a nivel del sistema como tal, eso tiene una trazabilidad que debe concordar de comienzo a fin, o sea, hasta la entrega. Vale, entonces, a ti te llega la caja con todo esto, sí. ¿Y entonces? Comenzamos, digamos, siguiendo el mismo orden con el que se recibió y vamos analizando pieza por pieza. En el caso de la PMG, que es el papel, pues la mayoría de nosotros, pues todos nosotros tenemos ya una experiencia vasta en el papel, entonces o sea, te puedo decir, mucho de lo que se hace es a nivel de la textura del papel, se revisa con una lámpara UV porque existen muchas formas de tratamientos para los billetes, para hacerlos ver más nuevos, etcétera. Son procesos muy manuales porque requieren mucho de nuestros sentidos, ¿no? Entonces el tacto, el olor muchas veces, porque cuando se utilizan químicos para limpiar billetes, pues el químico huele. Y luego ya es un tema muy visual que se apoya en luz, ¿sí? Nosotros miramos los billetes a trasluz y buscamos la cantidad de quiebres que tenga el billete. Y de acuerdo al número de quiebres y a la textura, al contexto del papel, asignamos un grado. Básicamente así funciona. Lógicamente, pues ya por la experiencia que ha tenido la PMG, la trayectoria, el propio sistema nos da guías en ciertos billetes que ya se conozcan, por ejemplo, falsificaciones que sepamos que existen, entonces ya nos dicen el billete debe tener esta particularidad, debe tener otra, el sello debe ser de tal forma y no de tal otra, porque ya digamos que hay toda una experiencia previa que permite alimentar ese sistema, que cada vez tiene más información y hace que nosotros, que lógicamente no podemos ser conocedores de todos los billetes que existen de todos los lugares del mundo, tengamos una guía para poder, digamos, ser más específicos y tener una información más concreta sobre el billete que estamos graduando. Vale, ¿y esto es solamente un graduador el que asigna el grado a un billete o hay varias personas que trabajan el mismo billete? En realidad hay dos partes. La primera es el graduador como tal, el que asigna, y luego hay los graduadores con más experiencia se encargan de hacer control de calidad. Entonces siempre pasa por una segunda supervisión, que básicamente lo que revisa es que no hayan errores, digamos, graves, y lógicamente muchas veces corrigen los grados dependiendo, digamos, de parámetros más conocidos. Algo que interviene mucho es la luz UV, porque a través de la luz UV se ven cosas que la simple vista no las ve. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo apago la luz y le pongo la UV al billete y ahí pueden aparecer cosas que a lavados, simple vista no se ven. ¿verdad? O puntitos de óxido, sí, agujeros manchas, de aguja y demás. Exactamente, ese tipo de cosas. Así es. Entonces, básicamente tú haces una graduación y luego hay una persona que supervisa que lo que tú has hecho no tiene un error, al menos no un error de bulto. Grave. Incluso los billetes más caros hacen igual que los más baratos. Igual, sí. Los más caros usualmente se los dan, o digamos los que tienen más valor, a las personas con más experiencia, pero siempre hay un doble control, el de la persona
que gradúa y el que revisa el trabajo de la persona que gradúa. ¿Y ahí me podrías decir cuántos trabajadores sois graduando billetes? Sí, pues en este momento estamos alrededor de 15 personas, ¿sí? Solamente graduando. Ya si Sí, tienes más en cuenta las demás todos los cosas, somos procesos muchos siguen más. aparte. Así es. Vale, pues eso yo creo que más o menos queda explicado lo que es el proceso. Ahora te voy a hacer un montón de preguntas de las quejas que tenemos los coleccionistas o que tienen los coleccionistas con PMG. Por favor. La primera cuestión es que se tarda mucho. O sea, mandas los billetes, es un proceso caro, y es que además tardas 6 meses, 7 meses, incluso a veces que un año, en poder recibir los billetes de vuelta. Así es. Digamos que podemos hablar de un antes y un después. El antes y el después tiene que ver con la pandemia. La pandemia hizo que muchos coleccionistas, bueno, eso ya es un criterio un poco personal, fueran nuevamente a revisar sus colecciones y se interesaran por no solamente graduar, sino por completarlas, aumentarlas, etcétera. Y comenzó a haber un flujo inusual de piezas en general del coleccionismo, no solamente para NGC, PMG, sino para todas las empresas que hacen graduación. Esto generó o ha generado, digamos, un flujo de trabajo demasiado alto que ha hecho que los tiempos se muevan. Y digamos que hay un tema para entender también, es que no es fácil conseguir el perfil de graduadores, porque podría pensarse, bueno, pero ¿por qué no tienen 50? ¿Por qué no tienen 30? Ya mirándolo desde adentro y entendiéndolo un poco como desde mi propia experiencia, el perfil de una persona para que pueda hacer ese trabajo es muy específico y no es fácil de conseguir. Entonces se produce un cuello de botella, ¿sí? Sobre todo en las categorías más bajas, porque las categorías más bajas son las que tienen más cantidad de billetes. En el caso de Numiscol, las categorías más bajas ocupan un porcentaje altísimo. Entonces, claro, esas categorías más bajas tienen tiempos muy largos. Sin embargo, vale la pena mencionar, sobre todo en los últimos 7 meses, que se ha hecho una campaña tratando de bajar los tiempos y se ha logrado, sobre todo para los billetes modernos, que los billetes modernos también son de los que ocupan más cantidad de, digamos, en términos de cantidad. Los billetes anteriores a 1957 tienen una dificultad y es que requieren de un grado de expertise mayor. Entonces un billete moderno es mucho más fácil de revisar, eso se ha mitigado bastante. De hecho, los últimos graduadores que entramos a trabajar con la empresa estamos prácticamente dedicados a billetes modernos, lo que ha hecho que eso se mueva muchísimo más rápido, pero sigue habiendo un cuello de botella con las categorías bajas de billetes anteriores o los billetes de banca privada o los billetes anteriores a 1957, porque esos son billetes que tienen que pasar por las manos de los más expertos, que son los que tienen más trabajo. Vale, aquí has hablado del tema de que es difícil encontrar graduadores, además me imagino que esos graduadores reciban ofertas de trabajo de otras empresas, o sea que a lo mejor venga Heritage, por ejemplo, y diga, oye, mira, que si PMG te está pagando X, yo te pago X más 50%. Entonces, me imagino que también tengáis, o sea, ofertas para marcharos, entonces era muy difícil aumentar esa plantilla. Sí, digamos, en lo personal no tiene tanto que ver con eso. Yo creo que, digamos, el periodo para que nosotros aprendamos el proceso es largo. Yo entré a trabajar a la PMG más o menos en julio del año 2022 y estuve en un entrenamiento casi de 8 meses. ¿Sí? Entonces tú tienes que pasar por una serie, comenzando por entender cada uno de los procesos, el de recibido, el de verificación, luego la parte de entrenamiento como tal, que son cursos de entrenamiento que tardan pues muchas horas, y luego ya entrar a la práctica, que la práctica cuando hay una persona nueva hace que se ponga lento el sistema como tal, porque esa persona nueva tiene que ser supervisada de manera especial por los demás. Entonces hace que las personas más expertas tengan que parar un poco con su trabajo para asegurarse que el trabajo que está haciendo la persona nueva se esté bien hecho. Entonces, no solamente es en términos de conseguir a la persona, que ya es muy complicado por razones probablemente como la que mencionas y otras, o sea, el perfil, digamos que si bien la numismática, pues digamos que reúne a muchísima gente, no todo el mundo tiene el perfil para graduar una pieza. Entonces, son distintos factores y luego entra toda la parte de capacitación, de que la persona esté ahí, muchas veces temas de papeles, porque pues para poder estar legalmente en Estados Unidos tienes que tener una serie de condiciones, requisitos, etcétera. Entonces son diferentes variables que hacen que no sea fácil que hayan expertos que estén haciendo el trabajo que hacemos nosotros. Sí, bueno, lo que acabas de decir de que no todos los numismáticos tienen la capacidad de grabar billetes, eso claro, es un punto importante, ¿no? Nunca lo había pensado, pero claro, una persona
puede saber muchísimo de las emisiones de billetes argentinas, me imagino, ¿no? O chilenas, me da igual. Y claro, y aunque sepa toda la historia de todos los bancos privados de toda Hispanoamérica, luego lo importante es decir, no, esto es un Verify 35 y no un Verify 30. Así es. Entonces, que a lo mejor otra persona sepa distinguir bien un 68 de un 67, a lo mejor no sabe ni dónde está Argentina, pero eso le da igual, ¿no? O sea, claro, eso es un tema importante, que es algo, digamos que si era numismática es algo específico, la graduación tan fina de billetes y monedas es una cosa más específica todavía. Mucho más puntual. Bueno, luego hay otra crítica que se hace y es el tema de que jugáis un poco con los coleccionistas, de que cuando tenéis pocos billetes graduados, a lo mejor graduáis hasta el 67, por ejemplo, billetes de un tipo. Okay. Cuando hay 3 o 4 billetes graduados de ese tipo, a lo mejor ya saltáis al 68, de manera que el top pop es el 68. Okay. Cuando hay otros 3 o 4 de este tipo en 68, vais al 69. De tal manera que, claro, el que mandó el 67 y se gastó su dinerito en mandar el billete del 67, resulta que ahora tiene que volverse a gastar el dinerito para ver si consigue un 69. Entonces, ¿eso es cierto o eso es una leyenda urbana? No, es una leyenda humana completamente. El criterio a partir del grado 65, que es un GM, al 70, tiene mucho que ver con el centrado como primer parámetro del billete, y luego también se revisan o se le da, digamos, una puntuación a la calidad de la impresión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eso quiere decir que, digamos que aparezca un billete único. Si ese billete está perfectamente centrado y está bien impreso, se lleva un 70, independientemente de si han habido otros previamente graduados. Nosotros ni siquiera tenemos información de cuántos billetes de ese tipo hemos graduado. Lo que revisamos a partir de un 65 es el centrado del billete y la calidad de la impresión. Y hablando, porque entiendo que esto lo medís, pero a nivel de micra, claro. O sea, y ahí hay otro tema, que esto sí que, esto me lo han enseñado, o sea, que se ha fallado un poco en grados más bajos, eso sí. Es cierto, de que gente que tiene un billete con una esquinita un poco rota, lo que hace es guillotinar esa esquinita, dejar el billete a lo mejor unas micras, bueno, unas décimas de centímetro más pequeño, lo manda a graduar y eso los graduadores de PMG no se dan cuenta y te lo marcan como un sin circular, como un billete que no tenga, como un MS. Que no tenga ningún error. Bueno, allí también hay digamos que hay cierta tolerancia. ¿Por qué? Nosotros muchas veces en el sistema vemos el tamaño del billete, pero existe una tolerancia también de cuando lo cortan directamente en la imprenta. Hay billetes que evidentemente se nota que han sido cortados. Cuando nosotros nos damos cuenta que una margen, por ejemplo, no está uniforme, sabemos que el billete fue cortado. Pero si el billete presenta un corte regular y no está muy desfasado en cuanto a su tamaño, es muy difícil determinar si el billete fue verdaderamente cortado. Entonces ahí básicamente lo que pasa es que se le da un grado más bajo, ¿sí? Pero en algunos casos es difícil determinar si verdaderamente el billete fue cortado o no. Y también nos pasa que muchas veces los billetes simplemente son descentrados. Entonces uno puede ver un billete que tiene una margen hacia arriba, pero no necesariamente quiere decir que el billete haya sido cortado, sino que la impresión o el corte fue mal hecho. Es un poco lo que pasa. Sí. Y otra crítica es el tema de que vosotros sois expertos en billete internacional, pero luego hay expertos locales que son más conocedores de cierto billete tal cual. No sé, probablemente, bueno, Andrés sabe mucho de muchos billetes del mundo, pero a lo mejor un comerciante, no sé, austriaco, que lleve toda la vida tratando billete austriaco, puede saber incluso más que vosotros de billetes austriacos, pues porque lleva 40 años de su vida mirando exclusivamente billete austriaco. Entonces, por narices sabe mucho. Claro, ¿qué beneficio le da a ese hombre en mandaros a vosotros a graduar los billetes? Mira, el beneficio principal desde mi punto de vista de la graduación es la conservación de la pieza. Y mi sugerencia para las personas que son expertas y quieren que ese expertise pase, ¿sí? O digamos que haya esa transferencia de información, es que se den suficientes soportes dentro de la misma sumisión para que la PMG tenga herramientas de asignar, digamos, o catalogar de la manera más correcta la pieza. Y muchas veces fallamos en que pensamos que la PMG o la NGC tiene toda la información a sus manos, pero no es así. Son demasiadas emisiones, son demasiados países, son demasiadas variedades, pero lo que sí que ayuda mucho es cuando las personas mismas, que son los grandes conocedores, adjuntan a sus sumisiones la explicación de por qué
piensan que determinada variedad es especial, tiene alguna diferencia con respecto a las otras, y si eso está debidamente sustentado, usualmente apoyado en algún catálogo de referencia importante, la PMG hace la corrección. Hemos hecho muchas correcciones y muchas, digamos, actualizaciones con base en la información que hemos recibido de ese tipo de expertos que mencionas. Claro, pero yo ahí en ese aspecto, o sea, estoy haciendo de malo ahora, ¿eh? Pero sí, claro, si yo me pongo en la piel de una persona que realmente es experto, vuelvo a decir, en billete austriaco, mando mis billetes a graduar, estoy pagando un dineral, encima me está costando 7 meses de tiempo o 6 meses de tiempo el recibirlos, y encima tengo que hacer el trabajo del graduador, bueno, el trabajo, digamos, un trabajo obviamente después supervisado por unos graduadores, pues para eso los meto yo en unos plásticos y se acabó. Sí, digamos que usualmente estas cosas pasan con piezas muy especiales. Si estamos hablando de emisiones normales, esto no tendría por qué pasar. Para llegar al punto de que haga falta un soporte adicional es porque hay algo muy particular en la emisión. Entonces, si tú estás enviando 300 billetes, seguramente te va a pasar con uno. No es que a cada uno le vas a tener que hacer eso. Y a ese uno, siendo tú el experto, el que más lo conoce, el que más sabe, el que puede explicar por qué es una variedad diferente a la que está descrita en un catálogo general, además escrito hace un montón de años, porque si miramos el PIC, pues es una información muy general, ¿sí? Entonces, eso te va a pasar en una pieza. Entonces sí que vale la pena describirlo bien, dar los suficientes argumentos y el suficiente apoyo para que la empresa tenga las herramientas de describirlo de la manera como el experto quiere que sea descrito. Y eso lo digo no solamente, digamos, lógicamente trabajo allí, pero también con mi experiencia como coleccionista. Yo antes de entrar a trabajar a la PMG gradué toda mi colección, y pues lógicamente hay muchas cosas muy especializadas que yo mismo tuve que contextualizar para que ellos muchas veces incluso lo pusieran o lo graduaran, porque si no existe referencia de un billete y si no está en un catálogo, es muy difícil que lo gradúen. Ya si tú lo explicas, les muestras, lo sustentas con información veraz, ellos lo van a graduar. Y entonces, en global, ¿tú crees que el valor añadido que está proporcionando NGC y PMG en su global es algo positivo para el coleccionismo? Porque yo aquí tengo ciertas dudas, ¿eh? Hay ciertas cosas que a mí no me gustan nada, porque, por ejemplo, un comerciante se puede lavar las manos, o sea, él tiene los billetes o las monedas, lo manda a PMG, NGC, bueno, tal. Le devuelve, no, mira, es que esto es un MS68 porque lo dice PMG. Entonces, como comerciante, ¿qué estás aportando tú? Simplemente que estás comprando y vendiendo, ¿sabes?, juguetes, ¿no? Pero, y luego muchas veces el coleccionista se está fijando más, y esto lo veo en algunos países, se está fijando más en la graduación del billetito que en el propio billete en sí, y ya ni siquiera se ponen a estudiar el billete, porque lo que vale, lo que les va a permitir ganar dinero o les va a permitir que su colección sea asombrosa, no es la contextualización histórica y demás, simplemente es el numerito. Entonces, a mí me parece que para algunos coleccionistas hemos vuelto al patio del colegio. O sea, sí, esto tiene diferentes visiones y lógicamente es un tema, pues digamos, un poco profundo, pero yo quisiera aportar pues algunas ideas al respecto. La primera y la principal es que es un tema muy personal. Hay coleccionistas que nunca jamás graduarán sus piezas porque las quieren tocar, las quieren sentir, no las quieren ver. Por ejemplo, mi mentor Jorge Becerra le dice a las cápsulas el ataúd, ¿no? Porque entonces no las puede tocar, no puede hacer improntas, etcétera. Esto, poniendo... Jorge Becerra dinamitaría toda la empresa, ¿no? Le dice el ataúd. Entonces, eso es de un punto de vista, ¿no? Es un tema muy personal. Luego vamos a otros aspectos que es importante tener en cuenta. En el caso del papel, sobre todo, la conservación. El papel tiene muchos problemas porque el papel es susceptible al clima, a la suciedad, con lo que una persona puede tener la mano sucia, un poco de grasa se la pasa al billete. ¿Sí? Entonces para el papel es muy importante la conservación. Y hay otro aspecto que viene de la mano de una realidad, y es que no todas las personas del gremio son coleccionistas o son investigadores, hay muchos que son inversionistas. El tema para un inversionista es que necesita de un tercero, ¿sí?, que le dé la veracidad de que el billete es legítimo y que tiene un grado, porque él no puede con sus argumentos, no los tiene, ¿sí?, darle ese valor a la pieza. Entonces, esta parte de inversionistas dentro del gremio, yo creo que es la que más movió, por lo menos en principio, el tema de la graduación. Luego ya comenzó a verse como una tendencia del mercado. Entonces es un poco como que si el mercado tiene esa dirección,
va a ser muy difícil que las personas que se rehúsen a conservar sus piezas puedan alcanzar, y no estoy diciendo que sea bueno, eso puede ser algo malo, pero puede que no alcance el mismo precio que un billete que sí está encapsulado, porque por lo menos en el caso del papel, que el papel es un poco más complejo con respecto a eso que las monedas. Cualquier cosa, cualquier detalle que pueda tener un billete le puede quitar el grado. Yo mismo muchas veces compré piezas que estaban descritas en subastas como sin circular. Las llevo a graduar y resulta que no están sin circular. Puede ser un XF40 que yo vi como sin circular. Ya cuando lo miro detrás de la luz y veo que tiene una mancha de hongo, que lo lavaron, que un pedazo lo prensaron, no sé qué, todo este tipo de cosas a simple vista no se ve. Entonces resulta que hice una inversión en una subasta comprando un billete carísimo porque pensé que estaba nuevo, pero cuando voy a mirar la realidad no lo es. Y hay un factor también que es lamentable, y es que muchos de los comerciantes o muchas de las prácticas del comercio utilizan técnicas para hacer que los billetes se vean mejor de lo que verdaderamente están. Entonces, si tu ojo no es experto, si tú no eres una persona que lleva una trayectoria, que conoce bien, puede ser engañado. Entonces, la cápsula le quita digamos, ese temor al coleccionista de que su pieza, o que su experiencia más bien no le permita ver manipulación dentro de las piezas que se hicieron. Yo, por ejemplo, de monedas no conozco mucho. Muchas veces he comprado monedas que luego me entero que tenían un hueco y se lo taparon. Pues yo eso no lo veo, porque yo no soy experto. Yo en el papel puedo ver muchas cosas, y ahora pues más porque entiendo mejor. Pero ese tipo de cosas se mitigan al momento de comprar un billete encapsulado. Y pues como hay errores, porque errores pueden existir, lo que sí que existe, y PMG es creo que es una de las pocas empresas, es que hay una garantía detrás de eso. Si el PMG comete un error, tiene que garantizarte y tiene que compensarte por el error que cometió. Que eso todo hace parte de un servicio que es importante valorar. Pero parto del principio, es un tema muy personal, ¿sí? Y parto del final, es una tendencia del mercado. Entonces, con esas variables ya el coleccionista debe tener suficientes herramientas para determinar si quiere graduar sus piezas o no, o si quiere graduar algunas piezas. Yo particularmente no recomiendo que todo el mundo gradúe todas las piezas que tiene, no. Hay ciertas piezas que merecen la pena y otras que seguramente no. Y básicamente ese es el criterio que yo creo que debe existir. Sí, yo lo de las tendencias de mercado creo que es, diametralmente cierta, totalmente, porque, claro, yo la gente que veo que está criticando mucho a PMG, a NGC, luego resulta que ellos mismos llevan las monedas o los billetes a graduar, o incluso que prefieren comprar monedas o billetes graduados. Porque yo he visto a comerciantes quejándose, no sé qué, tal y cual, pero luego veo en su mesa billetes y monedas graduados y digo, pero entonces, ¿por qué los tenéis graduados si te estás quejando? Dice, no, porque se venden mejor. Así es. Claro, pues entonces, claro, es que ante esa tendencia es muy difícil luchar, ¿no? Y la lucha ahí sería individual contra un mercado. Y claro, al final el mercado refleja el conjunto de la voluntad de todos los coleccionistas. Coleccionistas que se quejan, pero que a la vez están pagando estos tipos de servicios. Entonces a mí me parece bastante incongruente todo lo que está ocurriendo ahora en este sentido, de quejas por un lado, pero por otro lado consumo este producto. Es como los que se quejan de que la Coca-Cola engorda a todo el mundo, pero luego toman Coca-Cola. No tiene sentido, ¿no? Bueno, pues esto mismo está ocurriendo un poco con PMG y NGC. Y bueno, pues yo creo que es una entrevista muy provechosa. Yo no sé si quieres añadir algo más. No, pues básicamente agradecerte como siempre, darte nuevamente la bienvenida a nuestro país, decirte que pues como también tú estás liderando todos estos temas a nivel de convenciones, coleccionistas, el gremio numismático en América Latina, cuentan con un apoyo adicional. Cualquier persona que tenga una pregunta, que quiera saber algo adicional, que para eso estoy, y de verdad que lo disfruto muchísimo. Entonces básicamente lo que me queda por decir es que estoy a las órdenes de cualquier persona que tenga cualquier inquietud, y en lo que pueda ayudarle a las personas, a los amigos y a los no amigos, a cualquier coleccionista, etcétera, en sus procesos dentro de la empresa, con el mayor de los gustos, para eso estoy. ¿Cómo te contactamos? ¿A través de Numiscol a lo mejor? Sí, a través de Numiscol, pero pues espérate. Bueno, yo tengo tu teléfono. Bueno, sí. Entonces, si alguien tiene una duda razonable y que yo no puedo responder, pues bueno, aquí está la tarjeta de PMG. Ahí la tienes, la puedes poner al final, como ahí está vale, mi correo pues electrónico, ahí me pueden escribir. La voy a poner aquí en grande y voy a poner el correo electrónico de Andrés Cortázar, la voy a poner en la descripción de este vídeo.
y le podéis escribir, obviamente de manera educada, como corresponde al público del blog numismático, que son todo gente madura, seria y educada. Bueno. Así que nada, pues nada, muchísimas gracias de nuevo. Gracias, Adolfo. Que estés muy bien. Y hasta a todos, pronto. que estén muy Chao. bien. Gracias.